Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en esta nueva transmisión con el tema Sexualidad sana para una vida plena. Este tema es un tema, a mi gusto, muy importante, pero sobre todo muy necesario. Nosotros sabemos que en nuestra cultura la sexualidad es un tema que no lo hemos abordado de la manera en la que corresponde. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos aprendido y hemos escuchado acerca de la sexualidad solamente asociada a ella como un problema. De hecho, si nosotros ponemos atención a cómo hemos a lo mejor escuchado el tema de la sexualidad, lo hemos escuchado, por ejemplo, como un tema desde el cual tratar de prevenir la natalidad, es decir, como un tema de control de natalidad, por lo tanto un problema social, que cuando estamos hablando de la sobrepoblación. O escuchamos de la sexualidad como un tema importante a tratar debido a que está relacionado con las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, se nos habla de la sexualidad otra vez como un problema de salud. Y hay ocasiones en que se nos habla de la sexualidad, por ejemplo, para tratar de evitar los embarazos no deseados, como un problema muy importante dentro del campo social y sobre todo a nivel familiar. Y obviamente se nos habla de la sexualidad como un tema relacionado también con lo que tiene que ver el conocer los procesos de reproducción. Y comúnmente cuando se hace esto, entonces la sexualidad es un tema totalmente biológico. Y siempre se está tratando desde los problemas que presenta. La pregunta es, ¿y cuándo nos van a hablar de la sexualidad como un tema fundamental del comportamiento humano, como un aspecto fundamental de la vida humana que no presenta problemas solamente, que por supuesto como cualquier aspecto humano los puede presentar, sino que también presenta muchos beneficios? Si nos preguntáramos qué es educar sexualmente, tendríamos que obviamente hacer un cambio radical en la manera en la cual hemos escuchado sobre este tema. Entonces, hemos conocido la sexualidad por sus problemas, no por sus beneficios. Y necesitamos ahí empezar a hacer un cambio rotundo en nuestra cultura. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la sexualidad es un tema tabú, es un tema prohibido. Así se nos ha presentado, sobre todo en nuestra cultura occidental. Ha sido principalmente así. Yo les pregunto a cada uno de ustedes que me están en este momento escuchando, ¿cuántos de sus papás o cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de que sus papás se sentaran y les hablaran de la sexualidad, pero no por sus problemas? No para evitar embarazos, enfermedades de transmisión sexual, sino que les habló de cómo vivir una sexualidad sana. No en el sentido solamente abstracto, porque muchas veces lo que escuchamos es, hijos, ustedes tienen que vivir la sexualidad con amor. Y eso es todo lo que se nos enseña, no se nos dice más. La pregunta es, ¿cuándo se sentó tu mamá o tu papá contigo y te dijo, mira mijito, la sexualidad es esto, se vive de esta manera? Cuando estés en pareja, necesitas saber esto, necesitas saber esto otro, conocerte tú, conocer esto de tu pareja, para que puedan entenderse, para que puedan vivir esa experiencia humana tan importante y necesaria de una manera consciente, de una manera plena, satisfactoria y que le genere bienestar a cada uno y a la pareja en general. Yo creo que casi nadie tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia de recibir una verdadera educación sexual. Realmente lo que se nos ha hecho en nuestra cultura es inculcarnos miedo a la sexualidad. De hecho, todo lo que hace nuestra cultura acerca de la sexualidad es decirnos, aguas, cuidado, son estos los problemas, esto te puede pasar. Entonces, todo el lenguaje de los padres es evitar que tengas cualquier tipo de experiencia sexual. Porque eso puede traer una serie de consecuencias negativas para tu vida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esperamos que esos hijos e hijas
que no recibieron una educación sexual, después cuando tienen una sexualidad en pareja, puedan vivir plenamente esa sexualidad, puedan tener una entrega satisfactoria y saber hacer felices a sus parejas y hacerse felices a sí mismos? Por supuesto que es una utopía casi si lo vemos desde esa perspectiva. Por eso es que también nos podemos dar cuenta de la cantidad de matrimonios, por ejemplo, y relaciones, no solamente matrimonios, relaciones a veces de noviazgos, que fracasan justamente porque no hay una comprensión y un entendimiento de lo que es la sexualidad. Necesitamos, por tanto, abrir el tema. Pero cuando un tema es tabú, se tienden a generar dos cosas. Por un lado, lo que estoy explicando, que es la desinformación. No nos hablan, no nos explican, y lo que nos dicen a veces es muy insuficiente, porque no se atreven a decir más, porque tenemos miedo de, a lo mejor, si decimos algo, entonces estar dando ideas, como se dice, le estoy dando ideas a la gente, entonces mejor prefiero callar que dar ideas. Pero también lo otro que sucede, más allá de la desinformación, es la mala información, es decir, la información distorsionada. Y hoy en día todos sabemos que en nuestra cultura la información está al alcance de todo el mundo. Todos nosotros sabemos que desde que surgió el Internet, la información casi no es problema. El punto es tener una información que sea correcta, adecuada, sana, física, emocional, mental y espiritualmente para las personas, y que sea información también que sea para el entorno social y hasta para el entorno natural, sea algo positivo. Tener información correcta, tener buena información, eso es lo difícil hoy en día. No es tener información, ya tenemos. De hecho, yo he podido, por ejemplo, enterarme de cómo en muchos colegios hoy en día, debido a que niños ya poseen, ¿cierto? Tienen a veces teléfonos celulares, y como ya en muchos lugares hay Wi-Fi, entonces los niños tienen acceso, por ejemplo, a través de sus celulares, a ver muchísima información pornográfica, lo cual los hace entrar mucho en conflicto con ese tema de la sexualidad, y muchas veces puede llegar a ser muy traumático para ellos. Entonces, repito, el problema no es ahorita que no hay información solamente, sino que no hay una información de calidad, una información que sea positiva y enaltecedora para la persona. Entonces, tenemos un reto fundamental cuando hablamos de la sexualidad, tenemos un reto fundamental que es aprender a encontrar información que sea sana. Ahora, fíjense, ¿cuál es la otra realidad? Existen cursos de sexualidad, pero donde nos presentan una sexualidad tan elevada o tan compleja que muchas veces está totalmente fuera del alcance de las personas, porque implica hacer o aprender una serie de habilidades que son como la habilidad 20 o 30, cuando la mayoría de las personas, por la desinformación y la mala información, están aprendiendo apenas la habilidad 2 y 3. Entonces genera aún muchas veces más frustración ver que se supone que hay que llegar a un determinado manejo de la sexualidad, y sucede que nos encontramos muchas veces lejos de poder lograr esa vivencia tan plena de la sexualidad como se presenta, sobre todo en las perspectivas de la sexualidad que vienen desde Oriente, que son perspectivas que presentan la sexualidad muy unida a la espiritualidad, pero repito, que lo presentan de una manera que pareciera tan elevada que está fuera del alcance de la mayoría de las personas que batallan con cosas muy sencillas y prácticas en su vida sexual cotidiana de pareja. Entonces, ¿qué significa realmente educar sexualmente? ¿Qué podemos entender que es una educación sexual? Educar sexualmente es dar conocimientos y favorecer habilidades en las personas de tal manera de que ellas puedan tomar esta experiencia propia de su vida, que es la sexualidad, de una manera que favorezca su crecimiento personal y favorezca su proceso de desarrollo humano.
Para eso tenemos que tener un conocimiento profundo, obviamente, de qué es el desarrollo humano y por tanto de qué es el ser humano, y entender entonces la sexualidad como una parte fundamental también dentro del proceso de desarrollo humano. Y ahí es donde tenemos que llegar, ¿cierto? O llevar más bien esta perspectiva, este estudio de la sexualidad a un punto mucho más amplio. ¿Qué es lo que tiende a suceder? Lo que sucede en nuestra cultura es que el concepto de sexualidad lo tenemos tremendamente reducido. Yo les hago una pregunta. A ver, tómense un segundo. Si yo les pregunto, ¿en qué piensas cuando yo digo sexualidad? ¿Qué se te viene a la mente? ¿En qué tipo de experiencia tiendes a pensar? Si te doy un segundo, creo que no toma más el saber que tu mente se va hacia lo que es tener una relación sexual. Desgraciadamente, hemos tenido una visión tan estrecha y tan reducida de la sexualidad que solamente podemos pensar en la relación sexual cuando pensamos en la sexualidad. Y esa estrechez de la concepción de la sexualidad es el problema principal. Por eso hay una autora, Silvia de Béjar, que tiene una frase muy interesante. Ella dice: el buen sexo comienza en la mente. Por lo tanto, desde el momento en que yo empiezo a revisar, a cuestionar y a ampliar mis ideas, mis conceptos y mi experiencia en relación a la sexualidad, entonces comienza a cambiar mi vida sexual. Necesitamos, por lo tanto, nosotros ir ampliando el concepto. Ahora, cuando pensamos en una relación sexual, estamos pensando en algo que vivimos nosotros comúnmente. ¿Con quién? Con nuestra pareja, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros vemos y entendemos lo que es la sexualidad, nos vamos a dar cuenta que sexualidad, relaciones sexuales, tenemos con muchas personas en la vida y con muchas personas cotidianamente. Pero nuestra mente nos hace pensar que relación sexual es solamente aquello que yo vivo con mi pareja. Y no nos damos cuenta que la sexualidad es algo mucho, mucho más amplio. Ahora, otro elemento fundamental relacionado con esta reducción del concepto de la sexualidad es que nosotros tendemos a pensar, cuando hablamos de relación sexual, en la genitalidad, en el contacto genital entre dos personas. Entonces imagínense, de ser la sexualidad un concepto así gigante, ya lo tenemos reducido a algo muy pequeño, que es la relación sexual. Y de ahí lo tenemos a algo muy, muy pequeño, mucho más pequeño, que tiene que ver entonces con la genitalidad. Fíjense cómo ya nosotros, desde esta perspectiva, nos atamos las manos y nos impedimos poder ir comprendiendo y aprendiendo en muchos ámbitos de la sexualidad. La sexualidad no solo se vive con amor, se debe vivir, además con amor, se debe vivir con tu mente, se debe vivir, o sea, con tus pensamientos, con tu mente, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu cuerpo. Es también una vivencia energética que tienes. Por tanto, la sexualidad es un momento en el cual todo el ser humano integralmente está viviendo una experiencia. Entonces, la sexualidad debiéramos abordarla desde una perspectiva integral. Tradicionalmente, la sexualidad la hemos coartado mucho. Hemos tomado la sexualidad y la hemos hecho, repito, algo casi meramente físico. Y sí, efectivamente, la sexualidad es una necesidad fisiológica. Ya Abraham Maslow lo dijo. Es una necesidad fisiológica. Pero no queda solamente ahí. La sexualidad puede llegar a ser una experiencia espiritual, si así tú lo quieres vivir y así aprendes a experimentarlo también.
Entonces, necesitamos ir ampliando, necesitamos ir viendo la sexualidad como algo mucho, mucho más grande, más amplio, más enriquecedor, más positivo y más generador de bienestar de lo que comúnmente a nosotros nos han pues enseñado. La sexualidad es una conducta, del ser humano, y que incluye toda su experiencia en relación a su propio sexo y a compartir con personas del mismo sexo o de otro sexo. Es toda una serie de comportamientos. La sexualidad la vives cuando tú le das un abrazo a alguien, le das un beso a alguien, cuando tú te arreglas y te vistes, ¿cierto?, para ir a un lugar porque quieres verte bien para los demás y también verte bien para ti mismo, cuando tú cuidas tu cuerpo, cuando tú disfrutas tu sensualidad también, cuando tú aprendes a disfrutar con tu cuerpo, en general todo lo que haces con él, todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad. Por lo tanto, nuestra sexualidad la vivimos y la compartimos con muchas personas. No solamente vivimos la sexualidad, repito, con aquella persona con la que tenemos una relación sexual o un contacto genital. Ahora bien, desde esta perspectiva, la puedes vivir entonces con un adulto. Tú como adulto la puedes vivir con un adulto, pero también hay una vivencia de la sexualidad cuando tú le das un abrazo a un niño, cuando tú le haces una caricia a tu hijo, a tu bebé, cuando tú compartes una sonrisa con alguien. Eso forma parte también de tu sexualidad. La sexualidad es muchísimo más amplio, repito, de lo que nosotros hemos aprendido. Por lo tanto, desde esta perspectiva, y aquí hay una idea que vale la pena reflexionar, y que hoy en día ya cada vez esto es mucho más comprendido y aceptado, la sexualidad tú la puedes vivir con otras personas, pero también la puedes vivir tú solo. Y repito, cuando digo eso, sáquense ustedes la idea de que la sexualidad solamente es algo relacionado con tu genitalidad. Porque así como pensamos que la sexualidad es la conexión sexual con alguien y la vivencia genital con alguien, así también a veces pensamos que vivir la sexualidad conmigo mismo tiene que ver solamente con una atención al aspecto genital de uno. Pero repito, la sexualidad, por ejemplo, pasa porque tú aprendas a aceptar tu cuerpo, aprendas a reconocer la belleza de tu cuerpo. Cuando tú aprendes, por ejemplo, en un abrazo a compartir cariño, en un abrazo dar amor, o en un abrazo a sentir placer, eso también tiene que ver con tu sexualidad. Entonces, requiere muchos aprendizajes este aspecto. Y lo bueno de ello es que en realidad podemos todos los días tener un aprendizaje en torno a la sexualidad si así lo queremos. La sexualidad la puedes aprender no solamente teniendo relaciones sexuales con tu pareja. En cualquier momento, con cualquier persona, tú puedes aprender a experimentar una sexualidad más plena y más sana. Eso es parte, repito, de un cambio mental que nosotros tenemos que empezar a hacer sobre este tema tan importante. Fíjense, ¿qué problemas genera una incorrecta vivencia o una mala vivencia o una pobre experiencia de la sexualidad? Una de las cosas que es muy evidente es que cuando una persona no se siente satisfecha en el aspecto sexual, experimenta físicamente mucha tensión. La sexualidad, como toda necesidad fisiológica, genera una tensión física que al momento de ser liberada esa tensión, la persona experimenta placer, experimenta gusto. Sin embargo, cuando una persona no está disfrutando su sexualidad, no está pudiendo disfrutarla, comúnmente eso le genera muchísima tensión. Y es una tensión, repito, psicológica, pero también una tensión física que está experimentando. Dijimos que otro de los problemas comunes es que se generan también a nivel de pareja
muchos divorcios. Y esto pasa por algo que vamos a comentar ahorita, que es que tenemos un desconocimiento de nuestra pareja. Si obviamente no nos hablan de la sexualidad y no conocemos ni siquiera nuestra sexualidad, eso significa que cuando yo voy a compartir mi vida sexual con alguien, pues tampoco sé cómo vivir correctamente esa sexualidad. No conozco acerca de la sexualidad en general, entonces ya la sexualidad aplicada a una persona o en la vivencia con una pareja, pues comúnmente nos genera también muchísimos inconvenientes, y eso es uno de los factores que se ha visto que está, digamos, es uno de los factores que influyen más justamente en las rupturas y en los divorcios actualmente. Y muchas personas experimentan mucha frustración en este campo, y lograr un entendimiento en este aspecto no es fácil, porque como no estamos educados sexualmente, pues no sabemos cómo abordar esto, porque no sabemos sobre el tema y porque estamos mal informados sobre él, o sea, tenemos información distorsionada. Otro elemento muy claro que son problemas que surgen de la sexualidad está relacionado con las enfermedades. Y cuando digo las enfermedades, yo no me refiero a las enfermedades de transmisión sexual solamente. Me refiero a que cuando una persona no sabe vivir bien su sexualidad, no ha aprendido a disfrutar bien su sexualidad, se le van a presentar problemas en ciertos órganos, por ejemplo en órganos genitales, órganos reproductivos. Por ejemplo, en el origen psicológico de las enfermedades sabemos que problemas, por ejemplo, como el cáncer de mama, como, bueno, obviamente, vaginismo, como problemas hormonales, como irregularidades en la menstruación, como problemas de próstata en los varones, por ejemplo. Me preguntan a veces, señores, ¿cierto?, ¿por qué tienen inflamación de la próstata? Y es justamente porque están enojados con la pareja porque disminuyeron mucho en cuanto a la frecuencia de las relaciones sexuales. La dificultad para lubricar a veces de las mujeres en la relación sexual, pues también es porque perciben a su pareja muy fría, muy seca en la relación sexual. Si nos damos cuenta, hay muchos elementos entonces que están influyendo en cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad. Hay elementos, repito, desde espirituales, nuestras mismas creencias religiosas, nuestras ideas, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo eso está influyendo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con una persona, nos juntamos con nuestra pareja con la que hemos escogido para vivir nuestra vida sexual, pues es todo un conjunto de elementos que se están uniendo, que están interactuando y que tienen que aprender a armonizarse para que esa experiencia sea una experiencia enriquecedora. A nivel físico, como digo, hay muchísimas enfermedades que se producen por una incorrecta vivencia de la sexualidad. Pero hay algo en otro plano, que es en el plano energético, que es muy evidente. Cuando una persona no sabe manejar bien su vida sexual, no disfruta bien su vida sexual, a nivel energético hay también toda una serie de bloqueos que se producen. Y una de las maneras de reconocer eso es que precisamente la persona puede, por ejemplo, tener, aparte de estas enfermedades en el plano físico, puede tener dolores musculares, puede tener contracciones musculares en el área de las caderas, los glúteos, en el sacro, en el coxis, en la ingle, en la pelvis. Se genera una serie de contracciones porque está bloqueada esa energía. Pero cuando se bloquea la energía sexual, tiende a suceder otro elemento, otro aspecto importante, otra consecuencia importante, que es la falta de vitalidad. Una persona que bloquea su energía sexual pierde vitalidad. Como todo bloqueo, tiende a generar eso. Pero la sexualidad bien vivida genera todo lo contrario, una elevación de la vitalidad enorme. Ahora, ¿qué pasa si hay mucha vitalidad? No solamente estamos de buen ánimo o estamos contentos, sino que nuestro cuerpo está sano. Estamos con mucho ánimo porque tenemos justamente la energía para hacer las cosas que
que nosotros queremos, que deseamos. Y eso se nota, ¿sí o no? Se nota cuando una persona es una persona que está satisfecha en el aspecto sexual, se nota. Se le ve, de hecho, en el rostro. De hecho, pues no voy a dar el dato aquí, ¿cierto? Pero les comento que cuando una persona no está satisfecha en ese aspecto, eso se refleja porque hay una cierta característica en el rostro que se genera cuando la persona no está satisfecha sexualmente. Por lo tanto, es algo que, como les he dicho en otros temas, como temas de lenguaje corporal, les he dicho que nosotros creemos que nuestros secretos están muy bien guardados, pero en realidad nuestros secretos los estamos nosotros gritando a los cuatro vientos, porque nuestro cuerpo todo eso lo refleja y nuestro rostro refleja cuando no estamos satisfechos sexualmente. Eso se nota. Hay un aspecto en el rostro que lo refleja. Entonces, la sexualidad, cuando no es bien vivida, puede generar también esta falta de vitalidad, esta falta de energía, este desánimo, que muchas personas como que no lo asocian, piensan que no tiene que ver con su sexualidad, hasta que empiezan a aprender a manejar bien su sexualidad, a disfrutar su sexualidad, y empiezan a darse cuenta nuevamente de esa inyección de energía que les empieza a generar la sexualidad bien llevada. Si tomamos esa frase que les dije de Silvia de Béjar, que el buen sexo comienza en la mente, pues vamos entonces a darnos cuenta que un elemento fundamental para poder nosotros tener una vida sexual satisfactoria es que empecemos a revisar qué conceptos tenemos en nuestra mente, qué creencias tenemos en nuestra mente. ¿Qué sucede en la sexualidad? En la sexualidad, más allá de solo tener creencias, tenemos prejuicios. Es decir, tenemos una serie de ideas previas a la vivencia de la sexualidad que están marcando la manera en que nosotros vamos a vivir esa experiencia. Les decía yo hace un momento, muchas veces los padres le generan miedo a los niños, le tratan de inculcarle todo el miedo posible para que no viva la sexualidad. Pero se supone que cuando ya deben vivirla, cuando tienen su pareja y se casaron y tienen que vivirla, no saben cómo hacerlo y están llenos de miedo. Entonces hay muchos prejuicios, ideas previas acerca de la sexualidad que nos pueden impedir poder tener una vivencia satisfactoria y a gusto de ella. Por lo tanto, tenemos que revisar esas ideas que tenemos. Y como se dice, una creencia o una idea que tú tienes es correcta mientras te sea útil para tu vida. Y hay creencias que son más útiles que otras. Hay creencias que te permiten un mayor bienestar y una mayor satisfacción y te generan más felicidad. En cambio hay otras creencias que lo único que hacen es limitarte, generarte insatisfacción y generarte por tanto infelicidad o sufrimiento. Por lo tanto, empieza tú a cuestionarte qué crees de la sexualidad. Te invito a hacer ese ejercicio. Terminando, si quieres, esta transmisión en vivo, comienza tú a escribir qué crees de la sexualidad. Yo te podría dar una serie de ideas que tiene comúnmente la gente acerca de la sexualidad. Por ejemplo, muchas personas piensan que el cuerpo es sucio y es fuente de pecado. Por lo tanto, la sexualidad es un elemento más que hace pecar al ser humano. Lo hace caer en las bajas pasiones y lo hace, por tanto, ser instintivo y comportarse de manera animal. Desde esa perspectiva, entonces, esa creencia te va a aportar una serie de posibilidades, pero también te va a quitar una serie, cierto, también de otras posibilidades para vivir más plenamente la sexualidad. Tú tienes que preguntarte si efectivamente esa creencia, si tú la tienes, te podría a ti ayudar a vivir plenamente la sexualidad. Algunos piensan, como les decía hace un momento, que la sexualidad es genitalidad. Entonces muchas parejas, cuando van a tener una relación sexual, se van directamente al contacto genital y se les olvida todo el resto de la sexualidad que forma parte de lo que realmente es tener una vida sexual en pareja. De hecho, la vida sexual en pareja tú no la tienes solamente en tu habitación o la tienes cuando estás desnudo teniendo una relación sexual.
parte de la relación sexual es cómo te tratas, cómo te hablas, si vas al cine, si sales a comer, cómo convives con la persona, si la abrazas, la tomas de la mano, si le dices cosas bonitas. Todo eso forma parte de la sexualidad en pareja. Entonces, preguntémonos, repito, si tenemos ese concepto de que la sexualidad es solamente el contacto genital con mi pareja, pues creo que vamos a tener unas posibilidades muy restringidas en cuanto a nuestra vivencia de la sexualidad. Hay gente que piensa que solamente la sexualidad es para procrear. Obviamente eso ya en nuestras generaciones cada vez es menos visto de esa forma. Pero generaciones atrás, pues así era visto. Y entonces era malo tener sexo, como decía la gente, ¿cierto? Tener sexo por gusto o para disfrutarlo. Habían personas que no se sentían bien si disfrutaban la sexualidad, porque eso era para procrear, no era para disfrutarlo. Cada vez eso va cambiando más. Y cada vez las personas se van dando cuenta que realmente la sexualidad es una experiencia para disfrutar y para poder tener una vivencia de una unión mayor y más profunda con otra persona. Más allá de lo físico, del contacto físico, es tener una unión más plena con la persona en diferentes aspectos. Hay otro concepto que nuestra cultura ha tenido, que la mujer debe ser pasiva. Entonces el hombre es el que debe proponer, el hombre es el que debe decir qué se hace en la sexualidad. La mujer solamente debe aceptar y debe ser, digamos, consecuente y obediente con lo que el hombre le esté pidiendo o esté sugiriendo. Y eso genera en la mayoría de las mujeres que así lo ven una gran insatisfacción comúnmente en la sexualidad. Y así podríamos mencionar muchos otros ideas, prejuicios o creencias que tenemos sobre la sexualidad que finalmente pues no nos van a ayudar a tener una vivencia más plena de esta experiencia. Sí hay algo fundamental que quisiera compartirles y que tiene que ver con el hecho de que necesitas aprender a conocer a tu pareja sexualmente hablando. Tenemos tantas ideas, tantos prejuicios y malos entendidos que pensamos que lo que le funcionó al abuelito, o le funcionó a la mamá, me va a funcionar igual a mí. Recuerden, cada persona tiene una personalidad diferente. De hecho, algunas transmisiones atrás estuvimos nosotros platicando acerca de los eneatipos o los tipos de personalidad según el eneagrama. Y mencionamos los 9 tipos, ¿cierto? Bueno, de esos 9 tipos, o sea, más bien, en esos 9 tipos de personalidad, tenemos también que considerar un elemento fundamental que es el instinto predominante en cada uno de ellos. Es lo que en eneagrama se llama la variante instintiva. Y cuando tú quieres saber qué tan importante, por ejemplo, es la sexualidad para tu pareja, necesitas saber cuál es la variante instintiva de tu pareja. Porque a lo mejor tú escuchaste de tu mamá que era fundamental tener al esposo satisfecho sexualmente porque a lo mejor pues tu papá tenía como instinto predominante el sexual. Pero puede ser que tu marido no. Y puede ser que a lo mejor tú te esmeres demasiado en lo sexual con tu pareja. Y suceda que para tu pareja no es tan importante el sexo. Es más importante satisfacer otro instinto. Y entonces nos concentramos nosotros en hacer un sobreesfuerzo en algo que para la otra persona no es tan importante. Por eso te repito, tener una buena sexualidad, tener una sexualidad en armonía y una sexualidad con bienestar y felicidad con tu pareja y contigo mismo, pasa por un autoconocimiento de ti y sexual también, tuyo, y también por un conocimiento de tu pareja. Por lo tanto, como podemos darnos cuenta, este es un tema tremendamente amplio. Hay muchísimo que podríamos decir acá. Obviamente en una transmisión en vivo no podemos, digamos, como acotar todo el tema, pero yo quiero más bien generarles como una curiosidad sobre este tema. Y de hecho también quiero hacerles una invitación. El día sábado 18 de noviembre impartiré un taller con este nombre llamado así, Sexualidad Sana
para una vida plena. Este taller va a ser, como digo, en sábado y son 8 horas. Puedes venir con tu pareja o puedes venir solo o sola. Y es un taller enfocado a aprender de la sexualidad para poder vivirla como una experiencia satisfactoria y plena para ti y para tu pareja. Vamos a romper muchos paradigmas, vamos a entender muchísimas cosas, vas a entender tu relación en cuanto a la sexualidad, tu relación con tu pareja. Ahí vas a entender, te van a caer muchos 20 y vas a decir, ahorita entiendo por qué esto, ahorita entiendo por qué esto otro. Y vas a saber, por tanto, también qué es lo que tú necesitas. Como hay, repito, desinformación y mala información, entonces comúnmente, como dice la gente, es que lo que se requiere en la sexualidad es comunicarse. Sí, pero si no tienes información, ¿qué comunicas? Si tienes una mala información, vas a comunicar algo distorsionado. Necesitas aprender conceptos claros. Necesitas saber cosas que te ayuden a entenderte a ti, a entender a tu pareja, para que tú sepas pedir y para que tú también puedas entender cuando él o ella te pide. Yo los invito a que se den esa oportunidad. Es un taller de 8 horas, comienza a las 10 de la mañana, termina a las 7 y media. Hay 1 hora y media de receso al mediodía para que puedan ir a comer, y la verdad les va a aportar muchísimas ideas prácticas y concretas. Vamos a hablar de cosas que tú puedas, en ese mismo momento en que termina el taller, tú digas, yo ya puedo empezar a vivir esto, puedo empezar a disfrutar más mi sexualidad, a vivirla de una manera mucho más plena. Algo totalmente práctico, repito, el sábado 18 de noviembre. Va a ser aquí en el Centro Vida y Salud Integral de Monterrey. Ya saben, pueden ustedes comunicarse con nosotros al 833-555-44 o pueden comunicarse vía email al correo info@vidaysaludintegral.com. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook por Centro Vida y Salud Integral. También pueden enviarme una invitación en Facebook a mí, a este servidor, a mi Facebook, que es Rodolfo Eduardo Guevara Escobar. Yo lo puedo unir a algunos grupos que tenemos, donde hay temas específicos, donde pueden profundizar un poquito más sobre algunos temas, como terapia transgeneracional, diplomado del origen psicológico de las enfermedades, astrología, etc. Ustedes es cosa que me soliciten nomás integrarse a sus grupos, y yo los voy a ir uniendo a cada uno de ustedes según así lo vayan solicitando. También tenemos nuestro canal de YouTube, estamos en Centro Vida y Salud Integral en YouTube, pueden ustedes colocar eso, suscríbanse y le van a estar llegando constantemente videos donde están todos estos temas de las transmisiones en vivo y otros videos, ¿cierto?, que estamos creando para ustedes con el propósito de brindarles información que les ayude en su proceso de desarrollo humano en las diferentes áreas. Finalmente, también quiero comentarles que este día viernes, me pidieron que les dijera, les avisara, este día viernes en Saltillo impartiré un taller llamado Límites Sanos, Relaciones Sanas. Este taller igual es de 10 a 7 y media de la noche, también con un receso para la comida, y pueden comunicarse aquí al centro para mayor información. Repito el teléfono, 833-555-44. Y ahí le podemos dar información un poco más extensa sobre este curso, taller, que es fundamental. De hecho, ese tema de los límites también es fundamental en cuanto a nuestra sexualidad. Por mi parte, quiero agradecerles que hayan estado conectados. Espero que todo esto les haya servido y estamos a sus servicios para cualquier tipo de preguntas. Agradecemos a Laura González, que está en contacto, a Delsa Ríos, a María de Jesús Loera, a todos los que se han estado conectando el día de hoy. La verdad es un gusto poder servirlos y me encantaría que me compartieran alguna pregunta si tienen. ¿Ninguna pregunta? Fíjense, tan tabú es el tema que a veces es difícil poder hablarlo, preguntar, y creo que una parte importante es darnos la oportunidad de poder abrir este tema de una manera sana y enriquecedora. Los invito, repito, al taller Sexualidad Sana para una Vida Plena, que impartiré aquí en Monterrey el 18 de noviembre. Quienes no puedan de otras ciudades tomarlo,
aquí de manera presencial, pueden hacerlo vía electrónica a través de Skype. Podemos estar conectados y pueden también tomar el curso si alguien lo desea. Estamos para servirles. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y dentro de la semana ya les estaré comentando cuál es el tema de la siguiente transmisión en vivo del próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos y quiero enviarle un saludo a todas aquellas personas que estuvieron en la conferencia que estuve impartiendo en Torreón el fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a Araceli también y a Connie Rosales por conectarse. Un abrazo enorme y seguimos en contacto. Hasta luego.